Resolver el problema 198, el ladrón de casas. En este problema consiste en imaginar que somos unos ladrones profesionales y nos dan un arreglo de casas donde cada elemento representa el número de la cantidad de dinero que tiene cada casa acumulada. Nosotros podemos robar dinero de cada una de las casas con la restricción de que si robamos dinero de dos casas contiguas o que están una al lado de la otra, entonces se va a alertar a la policía. El problema tiene como objetivo retornar el número máximo de dinero, la cantidad máxima de dinero que podemos robar, sin alertar a la policía. Entonces ese es básicamente el objetivo. Vamos a ver el primer ejemplo. Si tenemos un arreglo de casas que tiene dinero de 1, 2, 3 y 1, la cantidad máxima que podemos robar es robando la casa número 1, porque ya no podemos robar la casa 2, por ejemplo, porque está adyacente a la casa 1, y robando la casa número 3. Entonces vamos a robar la casa 1 y 3 y eso nos da un total de 4. Y este método va a retornar 4 porque esa es la cantidad máxima que podemos robar. Nosotros no pudiéramos robar, por ejemplo, diciendo robar 1, 2, 3 y 1, ¿verdad? Robar todas las casas porque eso alertaría a la policía. Otra opción que nosotros pudiéramos hacer para robar sería robar la casa número 2 y luego robar la casa número 2 y luego robar la última casa, ¿verdad? Entonces eso nos daría un total de 3, pero no es la máxima cantidad que podemos robar. Aunque no alertaríamos a la policía en este caso, como no es la máxima cantidad que podemos robar en esa noche, entonces ese no sería el número que debemos retornar, sino el 4. Del mismo modo, en el segundo ejemplo tenemos 2, 7, 9, 3 y 1. Aquí la opción máxima que retornamos es un 12, que se obtiene al sumar cada una de estas casas, el 2, ¿verdad? El 9 y el 1. Como podemos ver, estas casas no están contiguas, es decir, no están una al lado de la otra. Y por eso es válido esta opción, aparte de que es la máxima cantidad que podemos robar esa noche. Para solucionar este problema vamos a utilizar programación dinámica o Dynamic Programming. Entonces vamos a pensar como de manera intuitiva cómo haríamos nuestra recursividad para solucionar este problema. Lo primero que podemos pensar es que en cada una de las posiciones nosotros tenemos la decisión de si robamos o no robamos esa casa. Si nosotros robáramos esa casa, entonces eso quiere decir que no podemos robar la casa de al lado, sino que tenemos que esquivarla y robar la casa que está más para allá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el 5. Si nosotros decidimos robar el 5, ¿verdad? Nosotros tenemos dos opciones. Si nosotros tuviéramos solo una casa, tenemos dos opciones, robarla o no robarla. Sería como así como Shakespeare, robar o no robar, esa es la cuestión. Entonces, si robamos, ¿verdad? Tendríamos un 5. Si no robamos, tendríamos 0. Entonces, ¿qué preferiríamos? Robar. En ese caso, la cantidad máxima. Eso es lo primero que nosotros vamos a representar con la recursividad. Vamos a tratar de hacer eso. Y luego vamos a ir elaborando para agregar los casos bases y las demás partes del algoritmo. Vamos entonces a decir que nosotros quisiéramos retornar, dado una función, ¿verdad? Nosotros queremos retornar, queremos evaluar desde el inicio del arreglo, es decir, desde la primera casa. Y entonces esta función recursivamente va a decidir si debemos robar o no robar. Entonces vamos a declararla. Esa sería la posición de la casa. Entonces vamos a decir que nosotros quisiéramos retornar la cantidad máxima de robar o no robar. ¿Y cómo representamos el hecho de no robar? Bueno, pues vamos a decir que decidimos robar
aquí la posición actual, ¿verdad? Si decidimos robarla, entonces eso quiere decir que nosotros vamos a robar en la posición que está después de la siguiente, porque no tenemos otra opción. Por ejemplo, vamos a decir rob, vamos a mandar el mismo parámetro y vamos a aumentar por 2. Es decir, roba no mi vecino, sino la próxima casa después de mi vecino. Entonces, con esta parte nosotros estamos consiguiendo que se vaya acumulando de manera recursiva la suma de todas las casas que vamos robando. Bien, entonces al llamar la función consigo misma, entonces vamos logrando que la recursividad funcione. Esa sería nuestra primera opción, robar la casa. Pero si robarla me va a dar menos dinero, entonces prefiero no robarla. Y en ese caso yo voy a tener la siguiente opción, también recursiva, de no robar la casa. Entonces ahí yo no añado nada de la posición actual porque no la estoy robando, y puedo robar ya la casa de al lado, porque ya que no robé esta casa, entonces puedo robar a mi vecino, porque no voy a alertar a la policía. Entonces trato de hacer eso. Una vez nosotros tenemos como representado esa disyuntiva de robar o no robar, entonces nosotros tenemos como que pensar, ¿y cómo nosotros salimos? ¿Cuál sería nuestro caso base? Entonces nosotros vemos que a medida que nosotros vamos robando y no robando, hay un punto en el que vamos a llegar al final del arreglo. Entonces, si nosotros llegamos al final del arreglo, ya sea porque llegamos al un número después del último o mucho más para allá, porque fíjense que aquí estamos aumentando en base a 2 y aquí en base a 1 puede ser que sea un poquito más para allá de los límites del arreglo. Entonces, eso quiere decir que ya terminamos. Entonces, vamos a decir que si i es mayor o igual, ¿verdad?, que el len, el número de elementos que tenemos, entonces no hay nada más que robar, no hay ninguna decisión. Entonces ahí vamos a retornar un 0 para que esto no afecte la suma que se va acumulando. Bien, entonces este es básicamente como la representación de nuestro algoritmo. Es algo muy como intuitivo una vez como que uno tiene claro qué se debe hacer en cada paso. Vamos a tratar de correrlo, pero si uno no lo tiene como claro, puede ser que le tome más tiempo a uno determinar o llegar a la solución. Vamos a darle a correr para ver cómo nos va. Aquí se puede ver que tenemos el caso 1 y el caso 2 están funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros si le damos a Submit, vamos a ver que esta solución no es eficiente. Cuando la sometemos, vemos que con un número grande de elementos, este tipo de soluciones que son recursivas y tiene más de una llamada recursiva tienden a fallar por tiempo. En ese caso, nosotros podemos utilizar la técnica de memoization o memorización, que nos permite grabar los resultados que ya hemos calculado para que se reutilicen en las siguientes llamadas. Hay un video que voy a poner en los comentarios que es un curso completo de programación dinámica y es muy, muy útil e informativo. En ese video pueden aprender todo lo que tiene que ver con Dynamic Programming de manera básica para saber cuáles son los conceptos fundamentales. Y hay muchos ejemplos y se explica detalladamente. Entonces, los conocimientos que estoy aplicando aquí fueron los conocimientos que aprendí en ese video, por eso voy a ponerlo en los comentarios. Entonces, vamos a aplicar la técnica de memoization para eficientizar este problema. Entonces, ¿qué nosotros haríamos? Como nosotros podemos ver aquí, tenemos que, para aplicar esta técnica, ver cuáles son los parámetros que cambian. Fíjense que nums nunca cambia, pero el parámetro i sí va cambiando. Entonces ese es el que nosotros vamos a querer memorizar y al mismo tiempo vamos a querer utilizar este resultado que es un entero. Entonces fíjense que tenemos un parámetro y también un retorno. Entonces nosotros podemos almacenar eso en un arreglo, de manera que podemos utilizar las posiciones, serían como el parámetro que tenemos aquí, el parámetro i, y el retorno sería ya el resultado que almacenamos en el arreglo. Entonces vamos a crear un arreglo que se va a llamar memo
y vamos a inicializarlo con el número, con la cantidad de opciones que son las mismas que tenemos aquí en NUMS, que vamos a ir capturando, ¿verdad? Porque en cada elemento podemos tener una solución diferente. Entonces, una vez tenemos nuestro memo, vamos también a pasarlo como parámetro a esta función, que es la que se va a encargar de memorizar todo eso. Entonces, vamos, aquí solamente le pasamos memo y aquí entonces que lo estamos declarando. Entonces, este memo lo vamos a pasar en cada una de estas llamadas. Bien. Luego, vamos a tratar de memorizar esto. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, antes que nada, vamos a inicializar el arreglo con -1. Esto es porque si una solución diera 0, por ejemplo, nosotros queremos tenerla memorizada, pero no queremos, cuando se crea un arreglo en Java, los valores por defecto son un arreglo de enteros primitivos. Todos los elementos son llenados con el valor por defecto, en este caso sería 0. Pero si nosotros tenemos una solución que es 0, nosotros queremos tenerla grabada. Entonces, para diferenciar eso, nosotros vamos a querer que todas las soluciones que no están memorizadas o memorizadas, como le queramos decir, van a tener el número -1, que es lo que quiere decir que no lo hemos calculado. Entonces vamos a utilizar para ello la función arise.fill. Entonces, para asignarle un valor a cada una de las posiciones del arreglo. El mismo valor que le vamos a asignar es -1. Es como para representar el null value o el valor nulo de un primitivo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el -1. Vamos a llenar todas las posiciones desde el 0 hasta el final. El último parámetro es exclusivo, por eso no hay que ponerle -1. Entonces, aquí yo le paso -1, que es el valor que va a ir llenando. Una vez hacemos esto, ¿verdad? Llenamos el arreglo con -1. Entonces, nosotros podemos decir que si la solución, por ejemplo, memo sub i, ¿verdad?, es diferente de -1, ¿verdad? Si ya nosotros hemos calculado ese valor, pues lo que queremos es decir que retorna ese valor y ya no tenemos que computar o ir a toda la recursividad que se va a ir desarrollando aquí. Entonces, el último paso es que cada uno de los retornos nosotros vamos a sustituirlo por el memo para que almacene ese resultado y si lo necesita en el futuro no lo vuelva a calcular. En ese caso nosotros podemos decir memo sub i es igual a este retorno. Esto es lo que va a hacer tanto almacenarlo aquí para el futuro como retornarlo inmediatamente. Entonces vamos a tratar de correr esta solución. Se supone que todo debe funcionar de la manera que estaba funcionando anteriormente y es así. Si le damos a asumir vamos a contratar si nuestra memorización ayudó con la eficiencia y es así, ayudó con la eficiencia. Ya se pudo calcular de manera más rápida el resultado. Entonces, nada, muchas gracias por ver este video y buena suerte haciendo problemas de Dynamic Programming.